llamo Juan Carlos Manoukian. El apellido de mi madre es Kevorkian, también de origen armenio. La información más antigua es la de los abuelos, que son los padres de mi papá, que vivían en un pueblo de Capadocia. A mi abuelo lo mataron de una manera cruenta. A mi abuela no tengo idea, pero supongo que también habrá corrido la misma suerte. La familia se disgregó, creo que tenían viñedos, se dedicaban a cultivar uvas y olivos. Ocurre con mi padre y un hermano de él menor y una hermana menores a mi viejo, Juan Manoukian, es que terminan en un orfelinato como para atender los huérfanos de la guerra. Y no sabe bien qué pasó con sus hermanos. Pero después con el tiempo se va enterando de esas cosas misteriosas que tienen las diásporas, que los hermanos habían venido para la Argentina. Condiciones para migrar a la Argentina eran muy favorables, todos sabemos la generosidad de este país, al cual él quedó eternamente agradecido y tuvo una actividad muy solidaria y generosa como para devolver lo que había recibido. Eso es lo que decía siempre, ¿no? La situación de los no turcos del Imperio Otomano fue muy complicada, no solo para los armenios, quizás con los armenios se ensañaron más particularmente, pero lo que era ese territorio que hoy es Turquía y en sus alrededores convivían árabes, judíos, griegos, armenios y kurdos. Era un imperio que contenía todas esas diversidades y las explotaba. Con la excusa de estar en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que arrancó en 1914, decían que tenían que abandonar sus lugares porque venía el enemigo y que tenían que dejar las cosas como estaban, pero los sacaban a caminar por el desierto en círculos gigantes y la gente se moría de sed y de enfermedades. Esta situación se agravó a partir del 1915, que es el 24 de abril, es la fecha que se da como el inicio del genocidio hasta el año 1923. Estos son mis padres, Papión y don Juan Manoukian, hermosos jovencitos, Nubar, Betty y Armen. Soy yo cuando era niño. Se nota que era un niño feliz. Mi madre, ella era de un lugar muy particular que era Esmirna. La historia de ella también es terrible porque quemaron toda la ciudad. La ciudad de Esmirna fue quemada después de como una reacción de los turcos ante una iniciativa guerrillera griega. Turquía decidió incendiar la ciudad entera. Estaba mi madre con su familia. Y la anécdota que yo recuerdo de niño es que ella era una niña de 7, 8 años y la madre la levanta muy agitada en plena noche y le dice que se tienen que ir porque se está quemando la casa de enfrente. Y ella se asoma a la ventana y ve efectivamente que se estaba quemando la casa de enfrente y bajan con lo que tenían puesto y ve que se estaba quemando otras casas en los alrededores y escucha la sirena de los bomberos, cosa que la alegra mucho. Dice que bueno, ahora vienen los bomberos. Y cuál fue la sorpresa de que cuando llegaron los bomberos le echaban nafta a la gente. Y después entonces todos los habitantes de Esmirna fueron llevados hacia el puerto y ¿qué hacían? Los tiraban al agua. O sea, fue terrible, es una cosa espantosa. Un hermano de mi madre
se tira al agua, sobrevive flotando. Recuerda que los barcos ingleses y franceses estaban anclados ahí porque eran... y veían como la gente se ahogaba y no les tiraban un salvavidas. Para purgar las culpas, Europa armó un sistema solidario, porque realmente el nivel de crueldad del Imperio Otomano fue extremo, y entonces supongo que habrá sido asistida por alguna de las organizaciones. La atención al conflicto armenio fue bastante condescendiente con los intereses de un vencido, que el vencido era Turquía. Entonces, bueno, ya que los jodimos tanto, bueno, démosle la mitad de Armenia, dejemos que maten a los armenios y a los griegos. Bueno, ¿qué va a hacer? Algún exceso tienen que tener los muchachos. Y mis viejos se conocieron acá, noviaron incluso, fue una de las primeras parejas de novios, porque todos los otros matrimonios de armenios se hacían por arreglos, con fotos que mandaban. Tengo una hermana. Mi papá trabajaba en un... me emocioné. Vendía legumbres y fue a comprar mi madre con la suya, y se conocieron, y mi viejo quedó flechado, y cuando se enteró que hablaban en armenio, él también se presentó, le habrá dado alguna yapa, y de ahí vinieron primero mis tres hermanos. Yo llegué mucho después, seguramente en una fiesta que volvieron los viejos en un invierno del 48, porque yo nací en marzo del 49, y no creo que me esperaran, pero bueno, me recibieron bastante bien. En tercer grado, soy yo. Mirá qué cara de pícaro. Ya. Tuve una infancia feliz, realmente me siento querido por el entorno familiar y por mis padres, por suerte. Cuando yo nací, y gracias a un crédito que era posible en esa época, en el año 47, 48, compraron un edificio que tenía un comercio abajo, una casa al fondo que era la de mi tío, el hermano de mi papá, Misrán, y arriba estaba la casa de mi familia, arriba del comercio. Entonces, esa cosa que está todo mezclado en tantas colectividades. Y así fue que después, allá por el año 47, 48, puso ese comercio que se llamaba Manquien Hermanos, porque era el hermano de él. Pude volcar y concretar un proyecto empresarial porque lo mamé y lo viví trabajando junto con mi padre, que tenía un comercio. Entonces, en mí se juntan las dos posibilidades. O sea, soy un tipo que tiene cierta sensibilidad, pero además tengo capacidad de gestionar y administrar. Y bueno, eso de alguna manera lo viví, porque desde chico trabajé con él. Mi escuela primaria estaba a media cuadra de mi casa, o sea que iba caminando. Y la lengua de sobremesa era el armenio. El castellano se hablaba en el negocio, porque obviamente tenían que tratar con los clientes, pero principalmente se hablaba en armenio. Y mi papá, que era un tipo muy simpático y muy cara dura, y tenía un castellano champurreado, mezclado, pero todo el mundo lo quería mucho y era simpático escucharlo, ¿no? En armenio, muy de a poco, mis padres fueron cambiando del armenio al castellano, pero ya de grandes. Era una colectividad que venía corrida a escobazos, imagínate, casi 2 millones de muertos. Fue muy tortuoso, muy doloroso. Y el esfuerzo de esa colectividad, como la de tantas que se radican en otros países, es
defenderse a través de la religión, la cultura, las comidas. El empeño estaba puesto en tener varias sedes religiosas, que obviamente generaban kermeses, fiestas, rifas y juntadas de guita para hacer las iglesias, las escuelas y eventualmente cada día, a medida que iban avanzando, centros deportivos, donde las juventudes se reunían, se conocían y se casaban. ¿Para qué? Para preservar un poco la identidad. En el colegio armenio bailando, en una fiesta. Y había siempre una voluntad de resistencia desde la propia identidad y también de acuerdo y negociación, porque obviamente el pueblo armenio, para haber sobrevivido durante tantos cientos de años y milenios, a la lucha tenía que adecuarle también el acuerdo a la negociación. En este momento estamos en la librería que instalamos de nuestra editorial. Nuestro fondo editorial es muy diverso, pero basado fundamentalmente en las ciencias blandas, sociología, filosofía, historia, ecología. Con SICUS ya llevamos publicados más de 850 títulos y casi 2 millones y pico de ejemplares lanzados al mercado argentino y latinoamericano. Yo creo que lo que más me identifico como armenio es la capacidad de vinculación, de relacionamiento, el trato horizontal con todas las otras comunidades, el agradecimiento, digamos, y la buena onda. Y hay algo que también identifica mucho a la cultura armenia, que es el espíritu de justicia, ¿no? El espíritu de lucha. Yo siempre digo que de alguna manera mi vocación hacia lo social, comunitario, yo se la debo al modelo que tuve con mi padre. Mi viejo era un gran cantante y animador de fiestas. Y entonces todas las reuniones terminaban con una sobremesa de canto. Y la mayoría eran canciones patrióticas, añorando la madre tierra, y revolucionarias. Allá por los 70, que yo empezaba a militar, y no era fácil, era comprometido. A veces llegaba tarde o me iba de noche porque tenía que hacer alguna actividad orientada a la lucha política de la época. Estoy hablando de los 60, 70. Me insistió y yo le dije, no, mirá, viejo, yo lo que estoy haciendo es estoy militando, estoy trabajando por tratar de cambiar las cosas en este país, porque yo estoy comprometido con la justicia, de alguna manera vos también me lo enseñaste con tus canciones. Y el viejo me mira y me dice, pero vos estás loco, este país es una maravilla, ¿qué carajo querés cambiar de esto? O sea, fue una cosa muy, muy simpática, muy graciosa. O sea, no es que desconocía o no estaba de acuerdo, pero le parecía absurdo que de donde él venía, ¿te imaginás? Un desastre de ver matar a sus padres, sus hermanas. O sea, él venía de la guerra en serio. Y que había que cambiar las cosas, por supuesto que había que cambiarlas. Pero cuando llegó acá, que le parecía que esto era un vergel, era el paraíso, su hijo le quisiera cambiar las cosas y dice, puta, estás loco.
haciendo la compra para hacer una rica ensalada Belén. Mi madre era una muy buena cocinera, le transmitió eso a mi hermana Betty, y a su vez Betty se lo transmitió a mi sobrina. Todos los días había un plato nuevo, o sea, era impresionante. La cocina de mi madre era un taller de trabajo todo el día. Mi padre trabajaba mucho y entonces disfrutaba de sus almuerzos y sus cenas. La que más me leía era mi madre, que me leía cuentos en armenio y libros que tenían que ver con pícaros armenios o de la flora y la fauna también. Y mi padre también me leía, pero sobre todo cantaba, cantaba mucho. Pasaron muchos años hasta que hubo una volcarse porque el dolor fue tan grande la humillación fue tan tremenda que hasta que se pudo empezar a hablar de que esto había que contarlo, yo calculo que habrán sido allá por los años 40. Lo que sí es valorable es que siempre que se llevó adelante una lucha por la memoria y la verdad, se hizo como para que no ocurra otra vez, para un nunca más. Eso es lo valioso del pueblo armenio, que siempre está entrelazado con otras comunidades y otras realidades. Esto que nos pasó a nosotros no tiene que pasar a nadie. Así como somos maravillosos, los seres humanos también tenemos una vertiente enferma y cruel. En mi secundaria, que hice en el Liceo Naval Militar, en tercer año, acá tenía 16 años. Como verás, en un régimen militar, mira qué chiquitos que éramos, todos. Eso fue una idea de mi hermana Betty, que se dio cuenta que yo tenía inclinaciones o afán de estudiar, y según averiguó mi hermana, era un lugar de excelencia, con el nivel del Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, pero con un régimen militar e internado. Y lo vio como una forma de que yo no quedase muy pegoteado con un modelo tradicional de lo que podía ser una familia tipo burguesa, de padres comerciantes, viviendo arriba del negocio, o sea, una cosa muy endogámica. Entonces pensó que si yo estudiaba lejos del entorno familiar, podía tener más alas o más libertades, cosa que ocurrió, porque te imaginas, ahí en el liceo no tenía nada que ver con mi entorno tradicional burgués, de familia migrante. Bueno, me abrió la cabeza, me abrió a un universo totalmente desconocido. La educación en el Liceo Naval era una educación fuertemente gorila, antiperonista. Imagínate, yo entré en el año 62, hacía 7 años que habían bombardeado Buenos Aires, y yo estuve siempre agradecido porque fue una base muy fuerte que yo tuve, como para sobre esa base construir otro tipo de aspiraciones. Cuando salgo, sí, yo termino en cuarto año, no termino el quinto año, pero ya tenía jurada la bandera, con lo cual no hice el servicio militar. Entonces tengo un año sabático. Después de haber estado internado 4 años, ese año, Avenida Corrientes, el Cine Lozuar, Lorraine,
las librerías, en fin, el teatro. Entonces ahí es como empecé a carretear ese mundo de lo que podía ser lo social, lo cultural, lo político. En el 68 es el Mayo francés, o sea, ese era el clima de época que mi generación vivió como para poder volcarnos desde lo social o de lo sensible político-cultural a otro tipo de formas. Bueno, entonces con Adrián empezamos a tener lecturas de tipos como Fanon, Giap, Mao Zedong, el Che Guevara. Y en la casa de Adrián conocí a Ana María. ¿Por qué? Porque Ana María era la mejor amiga de una de las hermanas de Adrián. Ella cantaba en un coro, yo quedé deslumbrado cuando la conozco, y me acuerdo que no sabía cómo hacer para poder invitarla lo antes que fuera posible, y yo al sábado siguiente tocaba en un casamiento, porque yo formaba parte de una orquesta armenia. Y entonces la invito a Ana María y a la hermana de Adrián. Y se vienen desde La Plata al lugar donde yo iba a tocar la bandolina con mi orquesta, y entran decolados al casorio, ¿te imaginas? Se la pasaron bar, morfaron, y después, bueno, volvimos a la Plata, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a poder conocer, intimar, seguramente fue así. Fui director de Ediciones Culturales Argentinas. Julio Bárbaro era el secretario de Cultura. En un viaje que tuve a Rusia, acá con Felipe Solá, con quien trabajé, de mi despacho de funcionario, una foto en la unidad básica, con Perón, Evita y Güemes. Siempre he militado en el peronismo, en barrios humildes, en barrios, y en mi barrio también, en La Boca. Llegué a abrir 5 unidades básicas, participé de la creación de varias agrupaciones. En la época de la dictadura cívico-militar, allá por el 76, la cosa estaba bastante complicadita, y junto con otros vecinos y amigos de Catalina Sur, en lo que era la mutual de Catalina Sur, mutual que estaba dentro de la escuela, que era una suerte de cooperadores que Cacciatore, por una cuestión menor, decide ordenar las instituciones que apoyaban una escuela o un hospital, entonces decide que todos tenían que ser cooperadoras, y esa era una mutual. Bueno, hubo un acto de resistencia del barrio, querían seguir siendo mutual, pero se imagina, con Cacciatore no era fácil discutir, así que salimos de la escuela, y eso fue en el año 80, en 1980. Entonces salimos de la escuela y seguimos siendo una mutual, pero ya no de la escuela, sino de la comunidad del barrio, de Catalina Sur. Hicimos muchas cosas, llegamos a tener como 30 actividades simultáneas. Y de todas esas actividades se formó un grupo de teatro. El grupo de teatro era el Grupo de Teatro Catalina Sur. Y hoy es un grupo de teatro importantísimo, de relevancia internacional. El hombre es un ser social, digamos, vivimos en comunidad. Este invento liberal de que podemos sobrevivir solos, que no hace falta
el acompañamiento de otros y que nos podemos arreglar individualmente y sin sindicatos, sin clubes, sin organización comunitaria. Tenés que ser humilde y reconocer que vos no podés hacer todo, que hay cosas que hay que hacerlas con otro. Entonces ya eso es un paso importante. Vos no, si bajas varios escalones de lo que es la soberbia y la insolencia de este fascismo que se ha instalado, que es una locura absoluta. Entonces vos te reconoces como que tenés que articular con otros y ser complementario, ser cooperativo, ser solidario. Todo eso vuelve y te hace feliz, te hace bien. Es imposible que nadie se arregle solo. Yo como armenio nacido en Argentina, una de las líneas más importantes que desarrollo en mi proyecto editorial es el tema de las culturas originarias. Como humanidad tenemos que ser respetuosos de nuestras raíces y entender que el pasado está adelante. Es decir, esta es una concepción de los pueblos originarios, no solamente de América, sino de la mayoría de los pueblos antiguos. El pasado es lo que se ve, el pasado es lo que vos tenés en claro, qué es lo que pasó en la historia. El futuro no se sabe, es incierto, pero lo que vos tenés que afirmar es de dónde venís, y seguramente eso te clarifique hacia dónde podés ir. Los pueblos originarios, incluyendo los de Europa, de África, de Asia, si los pueblos originarios, Armenia es un pueblo originario en ese sentido, somos muy respetuosos de la naturaleza y lo que acá en América se llama la Pachamama. Lo que creo dejarles a mis hijos es una suerte de, si se quiere, ejemplo, no modélico, pero sí un ejemplo de trabajo, de compromiso para con los compatriotas. Y cuando digo compatriotas es no solamente los argentinos, sino todos los convivientes, todos los hombres del mundo. Yo lo hice, creo que hemos educado con Ana María, que es la madre de mis 5 hijos, Violeta, Agustín, Juliana y Santiago, el fallecido Federico. Creo que los hemos educado bien, con mucho amor y sensibilidad social, comunitaria, artística. Casi todos se dedican a la música o al teatro. Que vivan con autenticidad, con honestidad, con sinceridad, que hagan lo que les gusta, que apuesten a ser felices y buenas personas, que eso es lo más importante. Yo eso le transmití a mis hijos, y lo mismo le diría a mis nietos y a los nietos de mis nietos, o sea, articulen con otras personas, no se sientan solos en el planeta, en el mundo, y lo que tenemos que hacer es desarrollar algo que es absolutamente natural y lógico, que es que somos seres comunitarios, seres que trabajan de manera colectiva, coordinada, cooperativa. Nosotros somos más parecidos a las abejas y a las hormigas que a un oso polar. Es así de claro.
aspirar es a ser felices amando a los otros y permitiendo ser amados, que eso también a veces cuesta, y somos hoscos y no nos abrimos a los afectos. Hay que permitirse ser querido y querer también, ¿no?